En el vídeo anterior de esta colección les decía a ustedes que Spassky en 1973 seguía siendo un jugador fortísimo a pesar del gran disgusto que se había llevado un año antes al perder con Fischer el título mundial. Bueno, para que vean que eso era realmente así, les diré que Spassky ganó el campeonato de la URSS de 1973 y hoy vamos a ver una de sus partidas más brillantes de entonces. Estamos en Moscú, en la gran capital del ajedrez, especialmente en aquella época soviética, con blancas Spassky, con negras Raskovsky, y lo que vamos a ver en esta partida es cuán peligrosa puede ser la defensa siciliana para las negras si no tienen muchísimo cuidado en la apertura ya, desde las primeras jugadas. Es cierto que la defensa siciliana puede ser quizá la más apropiada cuando uno quiere jugar con negras contra E4, pero al mismo tiempo, aunque da muchos recursos para las negras, también implica bastantes riesgos. Bien, Spassky empieza con E4, C5, caballo F3, D6, D4. Estas jugadas las habrán visto ustedes miles de veces, quizá. C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6 tenemos la variante Najdorf, en memoria de nuestro inolvidable y admiradísimo gran maestro argentino. Alfil G5, E6 y ahora F4, una continuación bastante agresiva por parte de Spassky, y aquí es donde no me voy a meter en las interioridades, digamos, de la defensa siciliana, en los detalles, porque sobre esto, sobre la siciliana en general y la variante Najdorf en particular, pues se han escrito millones de artículos y libros y etcétera, y análisis, pero como principio general ustedes van a ver cómo para las negras es bastante peligroso, por no decir enormemente peligroso, retrasar mucho el desarrollo. Parece bastante más sensato adoptar esquemas que permitan que el rey negro pueda enrocarse rápidamente. En lugar de eso, Raskovsky jugó entonces dama C7, permitiendo que las blancas, si quieren, doblen un peón en F6, pero en ese caso las negras quedarían con su par de alfiles a cambio de esa estructura de peones bastante dañada, ¿no? Pero a Spassky no le interesa eso y juega alfil D3, y ahora contra caballo de B a D7 continúa con dama E2 y Raskovsky, insisto, en lugar de acelerar la seguridad de su rey, lo que hace es B5. Spassky se enroca en largo, como ven, cada jugada de Spassky lleva una pieza más al centro, alfil B7, torre de H a E1 y alfil E7. A primera vista ustedes pueden decir, bueno, la posición de las negras, aunque tengan dos tiempos menos de desarrollo, las torres negras están cada una en su casilla de origen, mientras que las 7 piezas blancas están muy bien armonizadas luchando por el control del centro del tablero, pero insisto, ustedes pueden decir, bien, pero eso no tiene mucha importancia mientras la posición esté cerrada, y tendrían ustedes razón, pero el problema es que Spassky abre la posición de inmediato precisamente para aprovechar esa gran armonía en el desarrollo de sus piezas y juega E5 atacando el caballo de F6. Y después de D por E5, F por E5, caballo D5. Aquí resulta que Spassky podría haber jugado ya aún mejor de lo que jugó. Lo que él hizo, que fue tomar en E7, es bueno, pero hubiera sido todavía más fuerte, eso lo sabremos hoy, después de haberlo, digamos, verificado con nuestras computadoras potentísimas. Con caballo por E6 las blancas logran un ataque ganador. No les voy a mostrar las variantes porque algunas son muy complicadas y largas, pero el principio general es que después de caballo por E6, F por E6, dama H5, jaque, hagan lo que hagan las negras, están mal. Si al jaque en H5 se tapan con G6, entonces alfil por G6, porque la torre de H8 está indefensa y por tanto este peón de H7 está clavado. Y si después de caballo por E6, F por E6, dama H5 jaque, el rey se mueve, por ejemplo, a D8, pues alfil por E7 jaque y
el ataque contra el rey negro en el centro de las piezas negras muy bien armonizadas, coordinadas para atacar, es realmente muy fuerte. Bien, en lugar de eso, Spassky toma N7, que también es una buena jugada, aunque no tan fuerte como caballo por E6. Si ahora, fíjense bien, las negras retomasen con su caballo N7, caballo por E7, seguiría un sacrificio de pieza, alfil por B5, y contra A por B5, caballo de D4 por B5, atacando la dama, luego caballo D6 jaque, etc. El ataque, una vez más, de las blancas sería tremendo. Si las negras tomasen en E7 con el rey por E7 ahora, entonces dama G4 sería realmente muy molesta para las negras, amenazando el peón de G7, los jaques en G5, en H4, etc. Entonces Raškovský, con buen criterio, hace la mejor jugada, la mejor defensa es tomar en C3, atacando la dama y la torre de D1. Aquí nuevamente, desde un punto de vista, digamos, científico, Spassky no hace la mejor. Hoy sabemos, una vez más, gracias a nuestras máquinas, que B por C3 y contra rey por E7, dama G4, los análisis profundos que se han hecho con máquinas dicen que las blancas ahí tienen ventaja. Pero afortunadamente para nosotros, Spassky prefirió la variante más aguda, porque eso creó mucha más belleza en la partida y por eso la incluimos en este rincón de los inmortales. En lugar de tomar el C3, Spassky juega dama G4. Y ahora las blancas, como ven, amenazan diversas cosas. Hay contra rey por E7, seguiría caballo por E6, y si F por E6, dama por G7, jaque, se toma en H8 con jaque, etc. Eso sería un desastre para las negras. Entonces Raškovský, una vez más, acierta con su jugada y hace caballo por D1. Bien, a lo cual Spassky sigue con la idea y juega caballo por E6. Y aquí llegamos al punto crucial, al punto más importante de la partida. Raškovský calcula unas cuantas jugadas y llega a la conclusión de que el caballo en E6 es incomestible porque él quedaría perdido de inmediato. Luego veremos que eso no es así. Pero vamos a ver primero qué pasó en la partida, luego cortamos la grabación del vídeo y retomamos la posición en este mismo momento para ver qué podría haber pasado. Lo que ocurrió en la partida es que contra caballo por E6, Raškovský continuó con dama C6, entonces caballo por G7 jaque, rey por E7, dama G5 jaque, y ahora tuvo que jugar Raškovský F6 porque, fíjense, si rey F8, caballo F5, el caballo obviamente está cubriendo las dos retiradas del rey desde F8, repito, rey F8, caballo F5, se está amenazando dama G7 jaque y luego tomar con jaque en H8, después de rey F8, caballo F5, no se puede jugar torre G8 por dama E7 mate, no se puede jugar torre E8 por dama G7 mate. Las blancas, además de todo eso, estarían amenazando también jugar E6, desapareciendo el peón de F7 y abriendo todavía más líneas. En conclusión, si aquí Raškovský hubiera jugado rey F8, aunque tuviera una torre de ventaja, después de caballo F5 estaría completamente perdido. Compruébenlo ustedes, pero verán que eso es así. Por eso juega F6, pero eso tampoco es una solución, porque seguiría E por F6 jaque, siguió de hecho, rey D8, F7 jaque descubierto con la dama, rey C7, dama F4 jaque, y aquí se rindió Raškovský porque bueno, no tenía ninguna jugada razonable. Si rey B6, torre E6, clavando y ganando la dama, si rey C8, torre E8 jaque ganando, y si, ¿qué más falta? Dama D6, entonces seguiría caballo E6 jaque,
y contra rey c6, alfil e4 jaque, y el rey no puede moverse defendiendo la dama. Por tanto, Raškovský hizo muy bien en abandonar en esta posición. Hemos vuelto atrás. Esta era la posición crítica, cuando Spassky había tomado el peón de e6, caballo por e6, y está amenazando la dama, y Raškovský, después de un cálculo profundo, llega a la conclusión de que el caballo es incomestible, juega dama c6 y pierde como les he mostrado. Pero el caballo sí era comestible. Después de f por e6, que es lo que debió jugar Raškovský, el truco aquí principal está en que hubiera seguido alfil d6, dama b6, y ahora las blancas tienen dos continuaciones. Una sería dama por e6 jaque, rey d8, torre por d1, fíjense que hay un montón de piezas en la columna D sobre el rey que estaría en d8, alfil c6. Y en esa posición, aunque pongan ustedes a sus amigos inhumanos a calcular con una profundidad bestial, es probable que les digan que no está nada claro. Dicen que el juego está equilibrado, que es lo que suelen decir las máquinas cuando no saben muy bien qué es lo que está pasando. Es decir, es verdad que las blancas tendrían mucho ataque, pero no está nada claro que ese ataque compense la torre de menos que tendrían, ¿no? O sea, hay ataque, pero no está claro que la torre esté compensada. Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de ambos jugadores después de la partida, lo que Spassky pensaba jugar no era dama por e6 jaque, sino dama g5, que amenaza mate en e7 y que además hay una idea preciosa ahí escondida, ¿no? Si las negras contestasen ahora dama d8, seguiría un sacrificio de dama g6 jaque, h por g6, alfil por g6, mate. Precioso. Pero lo que Raškovský no vio y Spassky tampoco, tal vez si lo hubiera visto en lugar de jugar dama g5 habría entrado en e6 como les he explicado antes, fue esta jugada, caballo f6 aquí, porque después de e por f6, dama por d6, f por g7, torre g8, si ahora las blancas jugasen alfil por h7, entonces las negras pueden contestar devolviendo la torre, torre por g7, dama por g7 y enroque largo, y ahí las negras están muy bien. Si por el contrario las blancas primero toman el caballo de d1 con su torre, torre por d1, dama c7 y ahora toman en h7, entonces alfil por h7 seguiría dama por g7, dama h5 jaque, dama f7, se cambian las damas, torre d7 jaque, rey alguna parte, supongamos a f6, torre por b7 y torre por g2. Y aquí, si alguien puede ganar, son las negras y en ningún caso las blancas. Ahora bien, no nos confundamos. A pesar de todo esto, quiero que quede muy claro que la idea de Spassky, su sacrificio en plena apertura, etcétera, quedarse con una torre de menos, todo eso es totalmente correcto y muy brillante. Otra cosa es que después no encontrase las jugadas más precisas para ganar de la mejor manera posible ante cualquier defensa. Claro, en este punto hay que tener muy en cuenta que hoy, con la ayuda de nuestros amigos inhumanos que calculan millones de jugadas por segundo, vemos de inmediato los errores de los mejores jugadores del mundo. Pero eso no quiere decir que desde un punto de vista puramente humano, esta partida no sea una obra de arte.